Pero hoy estamos en la última reunión del año 2024. Y qué honra para mí es poder estar delante de ustedes, exponiendo la palabra del Señor. Además, estas fechas son muy emotivas para nosotros porque empezamos a reflexionar y pensamos en cómo nos ha guiado el Señor durante este año. Yo recuerdo cuántas veces el Señor me ha guiado, me ha corregido, me ha tirado las orejas. Le agradezco al Señor por eso, porque nos encamina, ¿cierto? Y como iglesia también nos ha guiado. Y sin duda el Señor se ha manifestado en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así que podemos decir nuevamente, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos trajo Jehová, ¿cierto? Y algo curioso que se presenta en esta fecha, interesante de ver, es que algunas personas realizan una lista de planes y proyectos para el año 2025. Yo por mi parte ya tengo planificadas mis vacaciones, por ejemplo. Algunos hermanos van a su segundo año en el seminario, otros están terminando su carrera, otros van saliendo de la escuela, etcétera. Comenzamos a planificar en qué vamos a invertir este nuevo año que se viene. ¿Ya? Y recuerdo que hace un par de años yo iba caminando con mi amada esposa de la mano en la hermosa plaza central de Melipeuco donde vacacionamos y conversábamos qué vamos a hacer cuando volviéramos a Santiago, cuando terminaran nuestras vacaciones. Y me va a creer que teníamos un plan divino. Y contento en medio de este tiempo de vacaciones, hermanos, las noticias de un virus se escuchaba a lo lejos y no le prestábamos importancia porque estábamos en modo vacaciones. Pero cuando llegamos, este virus interrumpió cada uno de nuestros planes que teníamos. Y no creo que hayamos sido los únicos que vieron interrumpidos sus planes en este tiempo. Y discúlpeme por recordarle un tiempo tan fome, pero así mismo pasa cuando estallan guerras y viene destrucción repentina al hogar de miles de personas que sin duda tienen proyecciones futuras, pero que no contemplan estas interrupciones, estas cosas inesperadas. Y es bonita la frase que dice: a los que aman a Dios, a los que conforme al propósito son. Pero cuando estamos en medio de dificultades, hermanos, personalmente yo les digo que me es difícil vivir conforme a esta verdad. Y vivo con ansiedad tratando de descifrar cómo es que el sufrimiento me puede ayudar a bien. Es difícil abrazar esta verdad. Así que, hermanos, pensando en esto, vamos a ir a la lectura de Jeremías 29, Jeremías capítulo 29, del versículo 10 al 14. Yo voy a leer la Reina Valera contemporánea. Ya. Cuando leamos este texto nos vamos a dar cuenta que es un buen texto para terminar el año. Algunos me dijeron eso. Y no soy el primero en usar este texto. Jeremías 29 del 10 al 14. Amén. Pongámonos de pie cuando vayamos encontrando para ver que lo tengan todos. Y voy a dar lectura. Jeremías 29 del 10 al 14. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán, y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Palabra del Señor. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por poder estar aquí bendiciendo tu nombre, alabándote por medio de los cánticos que elevamos hacia ti.
y también planteando nuestras peticiones hacia ti. Señor, te pido que este sea un tiempo en que nuestros corazones estén dispuestos a ser transformados por tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que sin ningún impedimento yo pueda transmitir lo que tú me diste para este día. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, querido hermano. Entonces, para hablar de este texto, primero tenemos que poner el contexto de en qué contexto se encuentra este texto, esta porción de la Escritura. Y el libro de Jeremías es un compilado de varias profecías que Dios habló a la nación de Judá a través de este profeta. Y también narra algunos hechos importantes en la vida de Jeremías. Y su ministerio abordó el tiempo de los últimos reyes de este reino, del reino de Judá. Recordemos que mucho tiempo atrás Israel se dividió y el reino del norte se siguió llamando Israel y el del sur Judá. Pero el reino del norte, en tanto se produjo esta división, levantó lugares de culto y se inclinó rápidamente hacia los ídolos. ¿Ya? Y hubo una decadencia moral tremenda, súper rotunda, lo cual hizo que Dios juzgara y ellos fueron al exilio a manos de los asirios. A este pueblo Dios usó para mostrar su justicia y su desagrado con la decadencia de Israel, con haberse apartado de la ley del Señor. Y en el libro de los Reyes vemos cómo cuenta esta historia en paralelo, la del reino del sur, de Judá. En paralelo a esto que cuento sobre Israel, y que en poco más de 100 años después del exilio del reino del norte, de igual manera hubo una decadencia moral y un alejamiento a la ley del Señor en Judá, hasta el punto en que ya no había retorno. El Señor dijo, va a venir el exilio, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, en breves palabras, ese es el contexto del pasaje que acabamos de leer. A Jeremías le toca dar un mensaje difícil, porque le toca decir, Dios va a levantar otro pueblo, en este caso a Babilonia, y va a juzgar a Judá al punto de ir al exilio. No es una noticia positiva la que les da. Qué terrible tarea le tocó a Jeremías, y en parte entiendo que se le llame el profeta llorón. Él se lamenta por algo que cualquiera se lamentaría, ¿cierto? Yo a veces me lamento porque me resfrío y ando todo decaído, con las papas en la frente, todo desanimado, pero él se lamenta por algo que de verdad uno se lamentaría, ¿ya? Además de todo esto, se levantan profetas que cuando todavía no era el exilio, cuando faltaba un poco, decían, Dios está con ustedes, Babilonia no va a prevalecer sobre ustedes, no va a crecer y no los va a poseer, no los va a llevar al exilio. Y cuando resulta que creció Babilonia, que los llevó al exilio y ellos se vieron conquistados por este pueblo, no contentos con que no se haya cumplido ninguna de sus profecías, seguían insistiendo, hostigando y decían, no se entristezcan, que este exilio va a durar poco, no desarmen sus maletas, vamos a volver luego de este exilio, Dios nos va a levantar. Entonces, en ese contexto estamos. La profecía de Jeremías era cierta, Dios habló a través de Jeremías y el pueblo se fue al exilio. Pero lo primero es que el mismo hecho de que Jeremías, inspirado por Dios, escriba y envíe esta carta al pueblo que está en el exilio implica algo muy importante y muy relevante. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios los entregó en manos de Babilonia, pero no los olvidó. Entonces Jeremías mandó esta carta, que es el capítulo 29, al pueblo exiliado diciéndoles que se instalen porque Dios permitió que fueran llevados ahí, que construyan casas, que las habiten, que se casen, que tengan hijos, que se multipliquen y que busquen la paz de la ciudad en donde están. Y que no confíen en los falsos profetas, porque de partida no hay que confiar en cosas falsas, en profetas falsos, y además se demostró que eran charlatanes, nunca se cumplió nada de lo que habían dicho. Dios estaba con Jeremías. Entonces, en ese contexto está el versículo 10, en esta carta enviada a los exiliados, en oposición a lo que decían los falsos profetas. Entonces, ¿qué pasa cuando sus planes no son los míos? Son diferentes a los míos y son mejores. El versículo 10 dice, así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia,
yo iré a visitarlos. Les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Está primero respondiendo a la falsa esperanza de los falsos profetas. Está diciendo que este tiempo va a ser un tiempo largo, el del exilio, 70 años, no va a ser un tiempo corto. Y leyendo superficialmente este pasaje podríamos pensar que es un pasaje solamente hermoso, que es hermoso, pero no es solamente hermoso. Porque dice, los visitaré, les cumpliré mi promesa, los haré volver a este lugar. Pero hermano, el pequeño detalle es que es un tiempo de 70 años. ¿O no? Y no le estoy diciendo que eso literalmente sea para nosotros en cada petición o en cada necesidad que tengamos que esperar 70 años. Simplemente me pongo en el lugar de este pueblo, y si yo fuera uno de los que estaba ahí cuando se dio el mensaje de la carta de Jeremías o se leyó, es cosa de sacar la calculadora, ¿no? Tengo 29 años, tendría que ser como la hermana que estaba de cumpleaños para vivir, para ver cumplida esa promesa. Pareciera ser más conveniente creer lo que dicen los falsos profetas, ¿no? Era más conveniente eso, pero porque ellos también ponían palabras bonitas a sus profecías. Pero lo principal es que eran mentiras. Así de sencillo. El Señor iba a juzgar a quienes se oponen a este plan, y los que no fueron al exilio iban a ser castigados con espada, con peste y con hambre. Dios es severo con ellos, con los que no fueron al exilio, con los que quedaron en Judá. Así que requiere una gran cantidad de confianza en el Señor para alegrarse y gozarse en una promesa que se ve tan distante, ¿cierto? Y eso sí es para nosotros, hermanos. Hay que aprender a esperar, a que las cosas quizás este año no vayan a resultar como me convienen, o como espero, o en el tiempo que yo espero, porque los planes de Dios muchas veces son diferentes, pero ya vamos a ver que son mejores. Otra cosa es que Dios no los mandó al exilio porque se le antojara o porque se gozara en ellos. Hay versículos que dicen que Dios hace lo que le place, sí, pero en este caso hay una respuesta en la Escritura para este acontecimiento. Jeremías no está diciendo nada nuevo cuando anuncia al pueblo que va a venir el juicio. Si conociéramos la palabra del Señor, esto no nos parecería una sorpresa, para ellos tampoco debería haber sido una sorpresa. Y no quiero decir que no está este elemento sobrenatural en que Dios usa su espíritu para que de manera sobrenatural Dios revele su palabra a Jeremías y su mensaje, ¿no? Pero es que desde el principio, cuando Dios sacó a Israel desde Egipto de la mano de Moisés, advirtió sobre la desobediencia a la ley de Dios. Anote ahí Levítico 26, 14, 33. Es un pasaje largo, para que lo lea después y para que me crea lo que le estoy diciendo, en que Dios va a advertir o va a juzgar al pueblo de varias maneras para que ellos se arrepientan de su pecado. Y esta última advertencia o juicio, por decirlo así, era el exilio. Dios había dado muchas oportunidades para que el pueblo se arrepintiera y recapacitara, pero este último tiempo era el exilio. ¿Ya? O sea, estas advertencias están desde antes que ellos tomen posesión de la tierra prometida. Pero ¿por qué actuó así el Señor? Dice, porque abandonaron el pacto que el Señor hizo con ellos y fueron y sirvieron a otros dioses, los adoraron, y por eso el Señor se airó contra ellos y los arrojó a otra tierra. Entonces, teme al Señor, hermano, deleítate en su ley, ama al Señor con todo tu corazón, porque Él tiene mejores planes para ti. Entonces no hablamos de una espera en quietud, sin hacer nada, sino de una espera en Él, esperando en el Señor. Un tiempo de autoexaminarme y de pedirle que mediante su Espíritu Él transforme mi vida y también revele mi pecado a mi vida, que daña tanto mi relación con Él. Que su palabra también transforme mi corazón para no apartarme de ella, porque es terrible. Vemos los resultados que le pasó al pueblo por apartarse de la ley de Dios y de tener una comunión con Él. Amén. Entonces, como dijimos, cuando sus planes son diferentes a los míos, debo, y este es el punto 2, descansar y esperar en esta verdad.
en Dios no hay incertidumbre. En Dios no hay incertidumbre. El versículo 11 dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces dijimos que es difícil vivir conforme a esta promesa porque se ve lejana. Es difícil que esta actúe en mi vida hoy. Dijimos que había falsos profetas que tenían mensajes más convenientes, que era un plazo más corto el de espera. Y también hablamos del contexto de destrucción, de desesperanza, de ser separado de mi familia, del templo destruido y de desamparo. Es un contexto terrible el del exilio, hermano. Entonces estas cosas no ayudaban en nada a la fe de los que estaban exiliados. Y pienso que por eso el Señor comienza aquí a confirmar su promesa con palabras profundas, con palabras paternas y también con palabras fuertes, reveladoras que nos confrontan a nosotros, pero que también animan a un pueblo que tenía las mentes desmoronadas, destrozadas por este evento traumático, por decirlo así. Sirven para que tengamos una esperanza y una confianza verdadera, no una esperanza vana, porque Dios le dio los detalles de los tiempos en que los liberaría y algunas instrucciones, pero finalmente, ¿quién más que Él sabe los planes que tiene para nosotros? ¿Quién se puede anticipar a un futuro incierto? Y no me está pidiendo que entienda estos planes, no me está pidiendo que me anticipe a cada una de las cosas para que yo pueda resolver todos aquellos imprevistos que se vengan este año. Y tampoco me está diciendo, hermano, no le está diciendo el Señor que cuando te suceden cosas buenas es porque Dios está contigo y cuando te suceden cosas malas, cuando caes, te abandoné. No está diciendo eso el Señor en este texto. Y también, como veníamos diciendo, Él sabe los planes y son planes buenos para que tengamos un futuro y una esperanza. Así que no se entreguen a estos falsos profetas que son charlatanes. Ellos no saben los planes. Ellos traen un mensaje que superficialmente es conveniente, pero es esencialmente falso. Así que en este tiempo largo que tuvieron que pasar ellos, Dios nos está enseñando que debemos ejercitar nuestra confianza en Él, que debemos ejercitar nuestra confianza en su promesa, ejercitarnos en la paciencia y en la espera, y reflexionar en que muchas veces somos muy crédulos para querer una bendición pronta. Que eso puede ser. Yo he visto cómo el Señor ha contestado rápidamente algunas peticiones de algunos hermanos, y también el Señor me ha contestado muchas veces rápidamente, pero muchas otras veces vamos a tener que esperar y confiar en el Señor. Los planes de Dios son mejores y tener esa esperanza cambia y debe cambiar rotundamente cómo vivimos hoy día. ¿Cree usted eso, no? ¿Cree que el Señor tiene mejores planes para nosotros? Mejores que lo que estamos planificando nosotros. No sabemos qué puede pasar. Y cuando reflexionaba en el texto yo decía, este texto está poderoso, podría ser un sermón de la prosperidad. El Señor escuchará y atenderá tus peticiones. Este 2025 es tuyo. Se cumplieron los 70 años. Pero no podría hacer eso porque sería un opositor de Jeremías. Sería igual que un falso profeta. Entonces, sus planes son diferentes a los míos. Sus planes son mejores que los míos. No hay incertidumbre en Él, no hay incertidumbre en Dios. Y cree que el tercer punto es, Dios ama a su pueblo y no ha olvidado su pacto. Dios ama a su pueblo y no ha olvidado su pacto. En el versículo 12 y 13 dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Entonces aquí vemos reforzados los elementos anteriores, pero aparecen unos nuevos. El Señor me está diciendo la manera o mediante qué se va a llevar a cabo esta bendición. Y es a través de buscarle, de llamarle.
después de este tiempo de aflicción, comenzarás a entender que Dios lo permitió. Entenderás que te fue útil para arrepentirte de haberte apartado de los caminos de Dios. Y repetimos esta idea de que muchas veces nos cuesta recapacitar. Muchas veces queremos una bendición pronta y el Señor nos tiene que lavar. Lávame más y más, sacúdeme, despiértame. Porque nos cuesta recapacitar. Y queremos una bendición pronta, pero lamentablemente, hermanos, no vamos a los pies del Señor de todo corazón, como dice acá el texto, que sucedería en ese tiempo. No vamos por un amor verdadero hacia Él o por una confianza en sus planes, sino para mi conveniencia, para mi deleite le pido que se cumplan mis planes. Y no porque verdaderamente amo al Señor, o no porque verdaderamente me di cuenta de que mi pecado afecta mi relación con el Señor, sino porque temo o porque quiero que desaparezcan todas aquellas consecuencias del pecado. Pero no por lo principal, que es que afecta mi comunión con el Señor. No hay un verdadero arrepentimiento en nosotros y no dimensionamos realmente que nuestro pecado ofende al Señor. Contra ti, solamente contra ti he pecado, dice el salmista. Entonces, cuando venga este tiempo y se cumpla para ellos, habrá un arrepentimiento sincero y le van a comenzar a buscar en oración y lo hallarán, porque dice el texto que lo harán de corazón. Entonces somos invitados a buscar al Señor de corazón, con un arrepentimiento sincero y con un corazón dispuesto a que revele mi pecado y yo arrepentirme ante Él. Y en el último versículo, que es el 14, el Señor nos repite la misma idea. Dice: ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Y estas repeticiones, hermanos, no son vanas, porque cuando estamos en aflicción nos cuesta creer. Decimos que el contexto en el que estaban era muy difícil animarse con una promesa lejana, cuando hay otras personas que dicen quizás planes mejores. Y yo, por ejemplo, cuando he estado en aflicción, he recurrido a algunos hermanos y algunos amigos, y ellos te aconsejan, te sostienen, ¿cierto? Y si se fija, generalmente no te dicen nada nuevo. Dicen cosas como: el Señor pagó por tus pecados, eres hijo del Señor, confía en los planes del Señor, todas las cosas te ayudan a bien. Y eso está bien, porque necesitamos constantemente estar escuchando las mismas verdades. No tenemos comezón de oír cosas nuevas. Las mismas verdades son las que necesitamos aceptar y recibir en nuestro corazón para que traigan consuelo. Y acá Jeremías está reforzando esta idea. En ese tiempo hallarás al Señor, lo hallarás. Y las repeticiones en la poesía y en general en la escritura lo que hacen es dar énfasis en la idea que se repite. Hallarás al Señor. El Señor repite esta idea con su amor para que realmente ellos se convenzan de que vendrá el tiempo en que termine el exilio para ellos. ¿Ya? Ellos van a haber pasado un tiempo en el que aprendieron, habrán reflexionado en su historia, habrán reflexionado en sus actos, y esto resultará en su restauración. Ellos huirán hacia Dios y Dios estará con su oído inclinado para escuchar sus oraciones. Y así como decía anteriormente que la profecía que decía Jeremías sobre el exilio no era nada nuevo en la Escritura, tampoco lo es la promesa de restauración. En Levítico 26:44 dice: pero a pesar de todo esto, y aunque ellos se encuentren en el país de sus enemigos, yo no los desecharé ni los aborreceré al grado de consumirlos. No invalidaré mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Al contrario, me acordaré de ellos por causa del pacto antiguo, cuando a la vista de las naciones los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Así que ¿cuántas veces necesitamos escuchar las verdades bíblicas? Yo pienso que muchas. Y aquí el Señor me está repitiendo que lo hallaré. Muchas veces algunos dicen: chuta, en la iglesia siempre se repite lo mismo, me aburre.
Pero es que lo necesitamos, hermano, dependemos completamente de que el Señor nos muestre su gracia. Constantemente el pastor con su callado nos está diciendo, por ahí no, que no te conviene, que te vas a caer, te caíste, y te recoge. Constantemente. Necesitamos que te diga una y otra vez, te perdoné tu pecado, yo pagué por tu pecado. Y esta verdad tiene que cambiar nuestra vida hoy. ¿Y cuánto más necesitamos escuchar el Evangelio, hermanos? Necesitamos escuchar el Evangelio constantemente en nuestras vidas. Y es que en este contexto, ellos fueron llevados a una tierra extraña, con costumbres diferentes, con prácticas religiosas paganas. Ellos estaban fuera de su país, pero su tierra, la tierra prometida, nunca fue solamente eso. Esa fue la tierra que Dios les prometió y que a través de ella los bendijo y significaba la bendición de una relación de pacto con Dios. Y ellos, al ser exiliados, pensaban que Dios los había abandonado. Ya no estábamos en la tierra donde Dios se relaciona con nosotros. En este contexto, el templo fue destruido, sus sacerdotes fueron llevados violentamente al exilio, a otra tierra, pero este templo, hermanos, no era solamente el templo. El arca no era solamente el arca, y los sacerdotes no eran solamente eso. Lo que simbolizaban era la comunión con Dios. Es Dios habitando en medio de su pueblo, y los sacerdotes interceden por el pueblo, entregando los sacrificios para que el pueblo tuviera la bendición de tener una relación con Dios. Y esto también había desaparecido. En su mente hay esto. Estos elementos han sido destruidos y no tenemos esperanza de recuperarlos. Nuestra comunión con Dios está deshecha. Pero a través del texto, Dios les dice que va a escuchar su clamor y se dejará hallar antes de que estas cosas sean restituidas. ¿Se da cuenta? Así como en Éxodo, que Dios sacó y mostró su favor por su pueblo y los libera antes de entregarle alguna ley. Los convierte en su pueblo antes de mostrarle alguna ley que tuvieran que cumplir. Aquí el Señor va a dejarse hallar antes de que estos elementos que simbolizan una relación de pacto con Él sean restituidos. Y la respuesta es sencilla, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Simplemente Él es el Señor de su pueblo. Él no rompe su pacto porque Él es el que es fiel. Israel no pudo ser fiel. Nosotros tampoco hemos podido. Muchas veces tratamos, pero caímos una y otra vez. ¿Por qué? Porque solo Él es fiel con nosotros. Y volver a la tierra, hermanos, no significaba solamente volver a su patria, sino que significaba que habían vuelto a tener el favor de Dios. Volverían a la tierra donde Dios se relacionaba con su pueblo. Y hoy, hermanos, tenemos una seguridad más plena y ese mejor plan. El plan realmente divino que se ha revelado a nosotros es que mediante su sacrificio, Cristo ganó para nosotros una comunión con Dios, porque Él es el rey del linaje de David. Él es el sacerdote intercediendo por nosotros constantemente. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el templo de Dios y en ese cuerpo habitó en medio de nosotros, vivió y cumplió toda la ley. Pero al igual que el pueblo en tiempo de Jeremías, le tocó vivir en un contexto de opresión por un pueblo pagano con líderes religiosos falsos y fue condenado a muerte por ellos y fue echado de la ciudad para morir afuera como un exiliado. Y qué imagen más terrible tenemos también cuando Jesucristo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que de manera que no entendemos y que no voy a resolver yo hoy, pero Él fue separado de su comunión con Dios y ese era nuestro castigo y lo hizo suyo para que tú hoy puedas tener comunión con Él. Así que te invito, hermano, a atesorar esto en tu corazón, a que lo que sea que venga durante este año, hermano, a lo que sea que pase, sepas que tu comunión con Dios no depende de los éxitos, de los logros, de los fracasos o de las caídas, ni de cuántos vistos buenos hayan en esa lista que tenemos de proyectos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó.
Y si hoy sientes tú que Dios no está contigo, simplemente voltea, hermano. Estás huyendo para cualquier parte, menos hacia Él. Cierra la puerta de tu habitación porque Cristo ya pagó para que tú puedas tener una comunión con Dios. Cierra la puerta de tu habitación, derrama tu ser en la presencia del Señor y Él se dejará hallar por ti. En ese momento te invito a que encomiendes este nuevo año al Señor, confía en Él y Él actuará. Que el Señor le bendiga, querido hermano. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido reflexionar en tu palabra.